Bueno, ya está con nosotros el director de prevención del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, el ingeniero Juvenal Medina. Así que vamos a conversar con él sobre lo que está sucediendo, pero no a conversar sobre el desastre que ya se dio, sino de la prevención. Usted está en una zona donde está lloviendo, están dando deslizamientos. ¿Qué es lo que vemos siempre? Pobladores o ciudadanos que están mirando cómo se viene el huaico y al final terminan bastante complicados. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, usted está en una situación, en un cargo en el que al parecer en el país no tenemos, ingeniero. Discúlpeme que comience con esta pregunta, pero parece que lo que menos tenemos en este país es prevención. Sí, es un buen análisis que hace. Primero, para aclarar que yo soy director de preparación. Preparación, perdón. No de prevención, porque en el país tenemos la gestión del riesgo, que tiene 7 procesos. Estamos divididos en 2 grandes bloques, ¿no? Un bloque que lo gestiona la gestión prospectiva y correctiva, la gestiona el CENEPRED, y la gestión reactiva la gestiona INDECI. Dentro de la gestión reactiva está preparación, respuesta y rehabilitación. Correcto. Es verdad que en nuestro país tenemos aún déficit de prevención y ello quizás nos va conduciendo todos los años a asistir a situaciones de desastres, situación que es necesario abordar y afrontarlo de manera mucho más directa a través de medidas de carácter más estructural, puesto que la prevención tiene que ver mucho con la planificación del desarrollo, tiene mucho que ver con lo que es el ordenamiento del territorio. Y ello es poco lo que se hace aún en el país, y esto nos conduce justamente a tener situaciones de emergencias y desastres todos los años. Cuando ocurre un fenómeno natural que debería traer beneficio, nos trae, digamos, daños y perjuicios, y esto es algo que no debe continuar. Es necesario que esta emergencia que vive el país, los desastres que estamos sufriendo, sean, digamos, como el punto de referencia en el cual, a partir del cual debemos cambiar el modo de actuar frente a los riesgos de desastres. Ahí donde tenemos mucho por hacer, desde lo que vendría a ser la labor educativa, es decir, generar conciencia en la población desde la niñez, para que cuando seamos adultos ya tengamos ese criterio de seguridad, esa perspectiva más de prevención, y no estar solamente actuando como una especie de reacción cuando ocurre el desastre. Ese lema de defensa civil es tarea de todos, pero realmente cuando se hacen los simulacros, cuando se hace las jornadas de prevención, es que ni el mismo Estado le interesa participar. En ese vacío, digamos, en esa limitada gestión prospectiva y correctiva del riesgo, es donde quizás entra a tallar lo que es la labor de INDECI, en lo que es desarrollar la preparación de la población para poder afrontar las emergencias en este corto plazo, tener una adecuada respuesta a la situación de crisis, pero también ver la forma de que la rehabilitación sea un proceso inmediato, que no tarde mucho, para que las poblaciones que sufren desastres puedan, digamos, rápidamente volver a las condiciones normales. El desastre, cuando se da, y precisamente por eso se llama desastre, ¿no? Como el tsunami que vimos en Japón, por más educada que esté la población, generó un desastre total. El mar salió, arrasó con las viviendas, fallecieron muchísimas personas, porque al final uno no sabe qué va a caer en un terremoto, qué va a arrasar un tsunami. Lo que uno sabe es tomar medidas de prevención. ¿Qué medidas de prevención, primero, antes de ir a la parte reactiva, podemos tomar ante las lluvias que se están desatando en este momento? Yo vivo en Santa Clara, tengo que trabajar en las plantas de la carretera central. ¿Qué medida puedo tomar? En principio, si hablamos de prevención, es importante reconocer que en nuestro territorio ocurren fenómenos naturales, que son propios de la dinámica de la Tierra, que van a seguir ocurriendo constantemente. Las lluvias son de todos los años, y eso no debe sorprendernos a nadie, debe ser razón suficiente para que planifiquemos mejor cómo utilizar el territorio, cómo hacer que lo que se construya, ya sean viviendas, infraestructuras, servicios, vías, etcétera, se haga tomando en cuenta esa fenomenología que tiene el país. Es decir, la ocurrencia de lluvias desde noviembre hasta marzo o abril son periodos lluviosos, y por lo tanto respetar la geología, la geodinámica, ¿no? la morfología del territorio. En muchos casos
en el proceso de urbanización se borran las huellas que han dejado los huaicos antiguos, y lo que con eso se hace es prácticamente estar condenando a una población a sufrir desastres cuando estas quebradas se activen como estamos viendo ahora. Entonces, como las lluvias probablemente no tengan la intensidad todos los años, hace que mucha gente desmerezca o desconozca que esa quebrada que está ocupando, esa planicie, esa superficie que está ocupando, es un antiguo lecho de un huaico. Y eso es lo que está pasando. Entonces vemos que las poblaciones ya no están respetando un cauce mínimo por donde podría discurrir las aguas en época de lluvias sin causar daño. Entonces implica, como bien preguntaba usted, de poder planificar mejor la ocupación del territorio, hacer que las cosas que hagamos, lo hagamos pensando en los fenómenos naturales que son recurrentes en nuestro país, no solamente lluvias. Las lluvias desencadenan un conjunto de fenómenos naturales como son desprendimiento, deslizamiento de rocas, flujo de detritos o conocido como huaicos, y las inundaciones. Y además de este fenómeno asociado a lluvias, tenemos las bajas temperaturas. Veamos en la parte altoandina, ya pronto, en los próximos meses, vamos a estar viviendo situaciones de emergencias porque la temperatura baja bajo cero, y eso afecta la salud de la población altoandina, que habita sobre los 3.500 metros sobre el mar. Es importante que la sociedad aprenda. Hace poco estuve en Manabí, que hubo un terremoto muy fuerte en Ecuador, y que también tuvo inundaciones por lluvias que no se esperan, no es una zona de lluvias. Pero la comunidad aprende sobre la situación y desarrollaron un sistema de alcantarillado para desfogar el agua, mejoraron su cultura de prevención. ¿Cuánto mejoramos? ¿Estamos mejorando o estamos empeorando nuestro? Muy buena pregunta. El desastre que vive el país este año no es el primero y tampoco será el último. Sí, entonces tenemos ya un historial de desastres que nos han causado bastantes pérdidas, daños en años pasados. Por señalar, digamos, referentes cercanos, el Niño del 2017, pero luego antes el Niño del 97-98 y el 82-83, ¿no? Niños que han causado daños y que nos han marcado cuáles son las zonas susceptibles a afectarse cuando ocurren lluvias. Pero lamentablemente, cuando uno vuelve a ver cómo se afectó en los años posteriores, golpea exactamente igual y encuentra las mismas condiciones de vulnerabilidad que existía antes. Eso nos invita a valorar que realmente no hemos aprendido, no hemos aplicado ninguna lección, ningún correctivo en la forma de ocupación del territorio. Basta que ocurra un desastre como para ahí, digamos, hacer el punto de quiebre y cambiar la forma de relacionarnos con ese espacio del territorio. Mirave, por ejemplo, el caso de Tacna, ¿no? Es un caso que debería servir de lección para el país en su conjunto, porque en el país tenemos muchos miraves en potencia, muchas quebradas. Hoy día hemos visto que alrededor de 7 quebradas se han activado entre Chosica y Chaclacayo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Han encontrado poblaciones que estaban justamente en el área de donde ya habían caído huaicos antiguamente. ¿No? Entonces, es ahí donde justamente demandamos que haya un cambio de actitud a partir del desastre. Si no lo hemos hecho antes, el desastre abre una oportunidad para corregir situaciones que en condiciones normales es difícil. Entonces creemos que el caso de Mirave debe servirnos como un hito de referencia para poder cambiar nuestro modo de ocupación del territorio. Y esa responsabilidad está directamente relacionada con la gestión de los gobiernos locales. Correcto. A ver, vamos, ya ocurrió el desastre, ya vimos que se dio el deslizamiento, se vienen lluvias fuertes todavía en los próximos días, hay un pronóstico del CENAMI de fuertes lluvias, como usted dice, que se deben de ver de una manera positiva, de aprovechar que la naturaleza nos está brindando la lluvia, pero están ocasionando desastres. ¿Cuál es la acción que hay que tomar cuando ya se da el desastre? Bueno, hay muchas actividades previas incluso al desastre. Tenemos alertas meteorológicas que el CENAMI nos provee, pronósticos que nos invitan a conocer que van a haber lluvias intensas por encima de lo normal, y esta información se difunde. Es difundida a través de los distintos medios de comunicación, pero también a través de las direcciones desconcentradas que tiene el INDECI en el país, para que los gobiernos locales y regionales puedan implementar medidas de protección, medidas de preparación
antes de que ocurran las emergencias. Pero una vez ocurrieran las emergencias, lo que tenemos que hacer es que la población tenga una respuesta adecuada. Es decir, tratar de minimizar el impacto para que la emergencia sea la menor posible. Entonces, ahí hay un conjunto de actividades desde lo que es la vigilancia a la quebrada, lo que es la evacuación hacia las zonas seguras, es decir, previamente debemos de conocer en el área de donde estamos viviendo nuestro mapa de riesgo, tener un mapa de riesgo que nos permita orientar dónde están las zonas más peligrosas y dónde están las zonas seguras para que la población pueda desplazarse a esas zonas, alejándose del peligro. Ya. Ok, ese es un rol de defensa civil, del gobierno regional, del alcalde. ¿Quién debe ver? Sé que el jefe de la autoridad, que es el alcalde, ¿no?, es quien debe asumir eso. Pero en nuestros pueblos, donde el alcalde es un buen vecino, pero sin muy poca de repente formación, ¿cómo le damos soporte a esa autoridad? Es verdad, este es un tema que compete a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. En el país tenemos un sistema desde el 2011, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene como actores principales en la base a los gobiernos locales, ¿no?, distritales, provinciales, regionales. Luego tenemos a los sectores, inclusive, digamos, la presidencia del gobierno central. Entonces, todos tenemos distintos niveles de responsabilidad. INDECI es una entidad técnica asesora que brinda el acompañamiento y la asesoría a los gobiernos, tanto locales, regionales, como también a los sectores, para el buen cumplimiento de su función. Como los profesores. Y en su evaluación, ¿cómo están estos gestores de desastres? Sí, ahí tenemos ciertos factores que hacen que estemos avanzando de manera un poco limitada en lo que es generar una base y una capacidad de prevención, de reducción de riesgo y de respuesta ante emergencias y desastres. Porque cada vez que se cambian las autoridades en el país, cada 4 años, el alcalde que sale, ¿no?, deja una capacidad instalada. Sin embargo, las autoridades que entran cambian a las personas que ya tenían un nivel de preparación, un nivel de entrenamiento. Y eso es lo que hemos visto en el país. No obstante que INDECI, al fines del año pasado, en un encuentro con autoridades recientemente electas, se hizo la invocación para que las autoridades no cambiasen de manera inmediata a este personal técnico de las oficinas de gestión de riesgos y defensa civil, para que tuvieran personal entrenado y pudieran pasar la temporada de emergencia, ¿no?, que hemos tenido. Toda la inversión que uno hace en formar, entonces, se pierde. Cada vez que hay estas interrupciones en el proceso, hay cambios de autoridades y lo que hemos avanzado se interrumpe o se retrocede. Y esto es algo que debería cambiarse desde la propia legislación. La Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no?, tiene una cierta relación conflictiva, no armónica con la ley del SINAGER. Entonces, ahí tenemos que ver la forma de que la función que cumple un secretario técnico de gestión de riesgo o defensa civil debe ser un puesto no digamos de voluntad, sino más bien un puesto establecido de manera estructurada en el mismo reglamento de organización y funciones, un cargo rentado para que en ese puesto exista una persona con formación, con, digamos, competencias adecuadas para tener una gestión efectiva, porque la responsabilidad que tiene la gestión del riesgo en manos de un municipio es bastante grande, porque todos los distritos del país, los 1874, son vulnerables en alguna medida a riesgos de desastre. Es el arca de Noé, ¿no? Después dicen, el alcalde está haciendo esto si no va a pasar nada. Y no es tan rentable políticamente de repente la prevención, pero sí va a ser muy rentable en el mediano y largo plazo, porque, como usted dice, se van a dar las cosas, y ya sabemos. O sea, además nuestro pueblo no es ignorante, nuestro pueblo es sabio, porque sabe cuáles son las quebradas, donde van a haber deslizamientos, cuando la laguna va a estar con bastante agua, cuando son sus épocas de lluvia. La gente tiene conocimiento, la gente es sabia, no necesita ni siquiera el Cenami, la gente sabe. Correcto, hay un conocimiento ancestral, conocimiento local muy valioso que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Pero el desorden viene en este proceso de modernización.
de un crecimiento acelerado de los pueblos que muchas veces no toman en cuenta ya, digamos, este conocimiento, esta experiencia previa, porque usted sabe que en el país tenemos un movimiento migratorio interno. Hay desplazamiento de poblaciones de la sierra a la selva o de la sierra a la costa, y en este proceso de ocupación del territorio, poblaciones que no conocen el historial de estos terrenos, y es donde ocupan el territorio sin tomar en cuenta la experiencia previa. Y ahí es donde vamos generando condiciones de vulnerabilidad que se van a convertir luego en desastres cuando ocurren estos fenómenos. Entonces es importantísimo poder articular el conocimiento ancestral de la población antigua de la zona, que viven y conocen su territorio, con lo que es la planificación del uso del territorio a cargo de las municipalidades. Para cerrar, tenemos el presupuesto, porque ya tenemos la estructura organizacional, tenemos a Defensa Civil que siempre está haciendo labores de educación, tenemos el presupuesto del Estado para poder asumir este tipo de cosas real, donde podamos darle las competencias a la gente, donde podamos hacer un tema de gestión de riesgos. Es importante señalar que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han creado mecanismos financieros, una estrategia financiera que tiene que ver con un conjunto de programas presupuestales que están orientados a implementar medidas de prevención, reducción de riesgo y atención de emergencias y desastres. Tenemos uno de ellos, el programa presupuestal 0068, que es un programa por resultado, que tiene que ver con lo que es la reducción de la vulnerabilidad y atención en caso de desastres. Lo importante en este caso es que las municipalidades, al estructurar su presupuesto el año, asignen un monto, abran esa partida con un monto determinado y a partir del cual pueden ellos incrementar, ¿no?, los recursos canalizados desde el propio presupuesto que tiene o también a través de otras fuentes financieras. Aquí lo que debemos señalar es que existen mecanismos financieros, pero que muy poco lo aplican, no se conoce plenamente por las municipalidades, y ahí quizás hay una tarea todavía pendiente desde el MEF para poder orientar y asesorar para que los gobiernos locales puedan hacer uso de estos recursos que están orientados a la implementación de medidas de prevención, de reducción de riesgo y atención en caso de desastres. En este caso también cabe señalar que existe un fondo, el FONDES, cuya secretaría está a cargo de INDECI, que está creado para poder justamente orientar y financiar proyectos de inversión orientados a la prevención, reducción de riesgo y atención en caso de desastres. Y en este caso, el INDECI está orientando a las municipalidades y gobiernos regionales que quieran implementar sus proyectos haciendo uso de estos fondos. Correcto, así que ya saben, es la autoridad de los gobiernos locales la que tiene que tomar la iniciativa, ¿no? No esperen que les toquen la puerta ni nada. Si eres alcalde, ya asumiste un liderazgo, ya tienes que ver este tema de gestión de los desastres. Bueno, le agradecemos a Juvenal Medina, lo voy a decir bien, director de preparación, ¿no? Ya lo mandé a prevención, ya le íbamos a echar la culpa de las cosas, del Instituto Nacional de Defensa Civil.